estarle dando de comer a todos y acariciar. Mi iglesia no, o sea, la no, no lo puede siempre dice eso. Pero cuando usted de quién es, o así con el animal, buen día. Voy a empezar para a ver si me puedo dar. le digo que cada nada corriendo del palo, yo ahí. De uno, nada más. Sí. Sí, 10, 64. Vanessa, a la hora que guste. Perfecto, perfecto. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto y darle la bienvenida a todos a su capacitación Huellas de Carbono Corporativa. Me presento, mi nombre es Vanessa Camarena. Estoy a cargo de capacitación aquí en el Palacio Municipal de Naucalpan. Y bueno, les voy a leer un poquito de la presentación de nuestra capacitadora, que es ingeniera química y maestra en ciencias, Melissa Alejandra Chavana Castro. Es una apasionada líder en sostenibilidad y cambio climático con una sólida formación académica y experiencia diversa. Obtuvo su título en Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente complementó sus estudios en Ingeniería Ambiental y Gestión de la Tecnología en Alemania. Su visión global y compromiso la ha llevado a trabajar en un proyecto de medición de huellas de carbono y descarbonización en más de 26 países, colaborando con ONGs, instituciones académicas y el sector privado. Melissa ha desempeñado roles cruciales en la implementación de estrategias sostenibles, convirtiéndose en una fuerza impulsora
detrás de un cambio positivo en la comunidad empresarial. Fundadora de Sin Carbono, su iniciativa emprendedora, Melissa ha llevado la innovación y la acción climática a un nivel superior. Sin Carbono ha sido galardonada con múltiples premios, inyectado en reconocimiento de innovación. Le damos la bienvenida y el agradecimiento a Melissa Alejandra Chavana Castro. Muchas gracias y estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, licenciada Vanessa. Buenos días a todos. Gracias por la invitación también a Ciudad Naucalpan. Y con la intención de proceder a este webinar que se llama Huella de Carbono Corporativa, primer paso hacia la descarbonización, la intención es poder compartirles en los siguientes minutos el paso a paso de cómo es que nosotros podemos ligar nuestro contexto actual con esta situación de cambio climático, calentamiento global, la generación de gases de efecto invernadero y posteriormente cómo estos tres conceptos se ligan con la medición de la huella de carbono. Adicionalmente, estaremos presentando el paso a paso de cómo se puede calcular la huella de carbono corporativa con base al protocolo de gases de efecto invernadero estándar corporativo, que normalmente es la metodología que por excelencia se utiliza para llevar a cabo un inventario de gases de efecto invernadero para reportes corporativos de sostenibilidad y ahora incluso para hacer la divulgación de indicadores básicos de sostenibilidad con base a las normas de información de sostenibilidad. Posterior a esto, presentaremos ejemplos del cálculo para que tengan noción de cómo es que se utiliza la información que recopilaremos de diferentes fuentes. Y en dado caso, por ejemplo, que ustedes ya tengan experiencia en la cuestión de cuantificación de emisiones, directamente pueden hacer preguntas, tal vez de dudas que tengan en el alcance 3, ¿no? Si es que ya están en esa parte. Finalmente, presentaremos qué se hace ya una vez que nosotros tenemos este inventario de gases de efecto invernadero para poder diseñar una estrategia de descarbonización para nuestra empresa, es decir, un plan de acción climático alineado a la ciencia, guiado por una de reducción de emisiones y cuáles son estas soluciones que directamente tal vez nosotros tenemos a nuestro alcance que nos permiten desplegar soluciones que reducen como tal las emisiones y evidentemente trasladarlo a comunicación de progreso, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas. Con la intención de poder hacer la presentación lo más amena posible, se encuentran también en este webinario compañeras, colegas del equipo de Sin Carbono que van a estar respondiendo en el chat cualquier pregunta que les vaya surgiendo con la intención de que se puedan ir resolviendo conforme apareciendo. Entonces, siéntanse libres de estar utilizando también el chat para resolver cualquier duda y aprender entre todos. Bueno, para dar como un pequeño inicio a esta sesión, normalmente, de acuerdo a lo que nos indicaron los compañeros, ¿no? Colegas del UBIA Consultor, ¿no? El ingeniero Luis, ustedes, si es que visitan de manera continua estas capacitaciones formativas, ¿no? De municipio de Naucalpan, tienden a ir al Foro Sol, ¿verdad? Al Parque Naucali. Sin embargo, en esta ocasión, estamos haciendo esta sesión de manera virtual y con la intención de presentarles un poquito, ¿no? De cómo podemos trasladar incluso esta pequeña acción, este pequeño cambio en un impacto como tal en la reducción de emisiones, es que tenemos este ejercicio, ¿no? Entonces, antes de proceder, nos gustaría conocer si es que nos pudieran indicar cuál es normalmente la distancia que ustedes se habrían trasladado desde su hogar o desde su lugar de trabajo para asistir como tal a un taller presencial. No sé si puedan colocarlo en el chat. Y también incluso el tipo de transporte que tal vez hubieran utilizado para llegar hacia el recinto. Ok, vemos 30 kilómetros, 18 kilómetros. Bueno, 474 kilómetros de Eric Vadillo, a lo mejor no está como tal cerca de 700 kilómetros
kilómetros de línea, entonces estamos accediendo a personas que no necesariamente son de la localidad. Asumiendo, ¿no?, que utilizáramos ya sea un vehículo promedio propio, tal vez transporte público o incluso nuestra propia motocicleta y en promedio nos hubiéramos trasladado cerca de 15 kilómetros, ¿no? Podemos determinar con base al factor de emisión de cada tipo de transporte, ¿no?, de movilidad, las emisiones que estaríamos generando simplemente por esta acción, movimiento para capacitarnos acerca de la emisión de huella de carbono. Sin embargo, también existe información acerca de las emisiones que estaríamos, por ejemplo, en este momento emitiendo si participamos en una sesión virtual de 2 horas. Como pueden observar, estas emisiones, simplemente por cada uno de estos recorridos, es un poquito mayor, ¿no?, superior a lo que estaríamos generando o lo que estamos actualmente generando por esta sesión virtual, que es 0.06 kilogramos de CO2 equivalente por cada persona que está en esta sesión. ¿Pero qué significa esto, no? Si en promedio nos desplazamos cerca de 15 kilómetros y en promedio tenemos una generación de casi 2 kilogramos de dióxido de carbono equivalente versus los 0.06 kilogramos, ¿no?, por estar en esta sesión, la realidad es que simplemente por participar en esta sesión virtual versus tal vez este traslado como tal al foro, estamos reduciendo 97% de las emisiones que se podrían haber generado simplemente por esta pequeña acción, ¿no? Entonces, desde esta decisión hasta cierto punto personal, individual, podemos darnos cuenta que existen ciertas acciones que nosotros podemos tomar de manera consciente o incluso inconsciente que contribuyen a la reducción de emisiones, ¿ok? Y la realidad es que muchas de estas acciones pequeñas pueden, en agregado, hacer un cambio como tal, no solo en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra empresa, sino también ya como agregado en el planeta. Entonces, entendiendo un poquito de lo que vamos a estar conversando en las siguientes horas, por así decirlo, me gustaría empezar con el tema de qué es lo que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Y como bien saben, actualmente estamos enfrentando una crisis climática. ¿Y qué quiere Joven, decir disculpe esto? lo sanitario. Estamos observando que cada vez es más frecuente que fenómenos meteorológicos violentos estén sucediendo en lugares Disculpe lo donde antes sanitario. no ocurría. Particularmente vemos, por ejemplo, la destrucción, ¿no?, de ciudades como tal, ya ni siquiera zonas costeras, que era como normalmente lo que nos imaginábamos al estar hablando de por así decirlo, derretimiento como tal de hielo o glaciares y el subir del nivel del mar. Actualmente lo vemos como en ciudades, ¿no?, que se tienden a inundar simplemente porque el recurso hídrico se recibe en muy corto tiempo en lugares donde no es capaz de contenerse o como tal el volumen, ¿no? Entonces, la realidad es que esta situación como tal de crisis climática nos está en contacto de todos y se espera que tomemos acciones inmediatas claras para poder contribuir a la reducción o alentamiento como tal de estos fenómenos. Y dentro de las iniciativas que a nivel internacional se han establecido para hacerle frente a estas actividades como tal de pues, fenómenos meteorológicos violentos, es que tenemos el Acuerdo de París, donde, si bien recuerdan, en el 2015 se estipuló que las naciones, pero incluso también de manera voluntaria, independiente, las empresas, se comprometen a reducir como tal la generación de sus emisiones para pues finales del año 2050 y particularmente se espera que la mitad como tal de las emisiones que se generan se puedan reducir para el año 2030. Esto implica que nosotros para finales del año 2030, ya sea como nación o como empresa, incluso como zona, deberíamos encaminarnos a intentar reducir el 42% de nuestras emisiones que actualmente estamos generando. Nos quedan realmente
4 años como tal propios para llevar a cabo el despliegue de estas actividades, ¿no? Porque normalmente existe también un año adicional para la cuantificación y la publicación como tal de información. Adicional a esos compromisos, podemos observar que tanto en Estados Unidos, bueno, aquí ahorita un poco ambivalente, ¿no? Pero en Europa, incluso en Asia, ¿no? Ya China, Japón, incluso Nueva Zelanda, están estableciendo objetivos de reducción como tal, no solo en sus países, sino también en la manera en que están haciendo negocios con otros países. Y particularmente están empujando a que las empresas de estas, pues, naciones empujen también la reducción como tal de las emisiones, no solo en sus propias operaciones, sino lo lleven más allá a su cadena de valor. Particularmente pueden observar que compromisos climáticos de los más actuales, como el CASA, ellos se han comprometido justo la semana pasada a reducir en cero emisiones netas para el año 2040, 10 años antes de lo que incluso se solicita, por ejemplo, en el Acuerdo de París. Entonces, esto nos habla que independientemente de la situación tal vez como vemos geopolítica, tal vez inestable, que la agenda climática y el esfuerzo por no solo medir la huella de carbono, sino llevar a cabo el despliegue de soluciones para reducir las emisiones, sigue avanzando. En el caso también del lado corporativo, no solo observamos esta demanda como tal de acciones en cuestión de medición y reducción de la huella de carbono, sino también vemos ciertos beneficios por parte de las empresas que están llevando a cabo este tipo de actividades para mejorar su desempeño en sostenibilidad y acción climática, ¿no? Ya sea aumentar como tal presupuestos, mantener como tal beneficios concretos en ahorro de costos, aumento de ventas, y particularmente hemos detectado, por ejemplo, el desarrollo de productos o servicios innovadores, hasta cierto punto más bajos en carbono, que tienden a obtener incluso un precio premium, es decir, por arriba de lo que normalmente se estaría pagando en el mercado por la adquisición del mismo. Entonces empieza a desarrollar como tal también un mercado para no solo las empresas, sino los productos que se posicionen en el mercado que garanticen reducción de emisiones. Entonces, antes de pasar como tal a lo que son los conceptos de cambio climático y calentamiento global, me gustaría, si pudieran comentar en el chat, por favor, de qué tipo de, bueno, sector están en este momento y para qué tamaño es el tipo de empresa en el que trabajan, para tener una idea, ¿no? De cómo. Por ejemplo, vemos a Pablo de Farmacéutica, a Leo de Alimentos. Ok, súper bien. Comercialización, recolección de residuos, transporte de pasajeros, vía férrea, construcción, servicios, textil, también en la parte de emprendimiento. Entonces, tenemos realmente una sesión muy diversa, muy variada, y creería como segunda pregunta, si me lo pudieran responder, ¿cómo ha sido hasta el momento la solicitud de información para ustedes en los diferentes giros en los que trabajen con respecto no solo a la medición de la huella de carbono, sino a los esfuerzos que tal vez les están solicitando los bancos, clientes, ¿no? Nacionales, internacionales, incluso para la parte de exportación? ¿Han tenido alguna como tal solicitud de información, solicitud de esfuerzos para algún proceso de licitación?
podemos ver a Noemí con el tema de la certificación ISO 9000, que habla acerca de los nuevos aspectos, ¿no? Con respecto a cambio climático y también, bueno, qué se va a hacer al respecto, que está relacionado con la medición de la huella de carbono y la reducción de la misma. Karina menciona clientes internacionales, por ejemplo, la certificación de FSC, para el caso, por ejemplo, de madera, papel. Y para algunos otros, hasta el momento no les han solicitado como tal alguna información. Para el caso de Eduardo, por ejemplo, ya les han solicitado su análisis de huella de carbono e incluso reporte de ESG alineado a GRI, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, y esto es interesante, el de Tweet Windsor menciona que incluso para el tema de ESMETA, ¿no? Que es esta auditoría en sitio que hacen, por ejemplo, a proveedores para garantizar la de cuarto pilares, que en la parte ambiental se tiene como tal un sistema de gestión de información y también de plan de mitigación, plan de acciones para como tal reducir el impacto ambiental, ¿no? Entonces, como pueden ver en el chat, creo que independientemente del sector, independientemente de su ubicación, existen múltiples formas en que nosotros vamos en este momento, en el pasado o en el futuro, tener acercamiento con la cuestión de la huella de carbono, su medición y qué es lo que vamos a hacer para llevar a cabo su reducción. Entonces creo que vale mucho la pena poder ligar poco a poco estos conceptos para que independientemente del departamento en el que nosotros estemos y no solamente considerando si ustedes están en sostenibilidad o medio ambiente, pero si están ya sea en abastecimientos, en finanzas, en logística, puedan también utilizar esta información para una mejor toma de decisiones que beneficie como tal, pues, a sus operaciones, pero también al planeta, ¿no? Entonces, entendiendo un poquito que existe el concepto de cambio climático y calentamiento global, me gustaría aquí hacer un énfasis en la diferencia, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, estamos refiriéndonos a estos fenómenos meteorológicos violentos que normalmente es lo que terminamos viendo como tal en las noticias y yo no lo quiera, pues tal vez en nuestra comunidad, ¿no? Y para que nosotros lleguemos a ese punto donde hay una inundación, hay un incendio, hay sequía, hay falta como tal de alimentos, ¿no? Hay pérdida como tal de ganado, tuvieron que haber sucedido una serie de eventos en un largo periodo de tiempo. Cuando estamos hablando de cambio climático, nos referimos a estas variaciones en la temperatura y en la precipitación por periodos de por lo menos 30 años, ¿ok? En el mismo lugar donde tal vez nosotros nacimos, hace 30 años, muy probablemente, la temperatura en el mes de julio no necesariamente era la misma temperatura que ahorita 2026 estamos observando. Y de igual manera, muy probablemente hace 30 años, en el mes de julio, dependiendo ¿no? de su ubicación, tal vez era mes de lluvia o tal vez no. Y hemos notado que se ha recorrido como tal los meses donde si es que llega a llover, ¿verdad? Llueve y la cantidad como tal de recursos hídricos que se logra como tal conservar en ese punto, ¿no? Entonces, cambio climático es esta variación de temperatura y precipitación en largos periodos de tiempo, por lo menos 30 años, que tienen como consecuencia el poder observar estos fenómenos meteorológicos violentos, que son sequías, incendios, evidentemente muerte de especies, también muerte como tal de comunidades, desbordamiento de ríos y el desplazamiento como tal de migrantes climáticos, que es realmente el término que hace referencia a estas personas que tienen que huir como tal de su hogar, de su localidad, para poder sobrevivir y poder encontrar un lugar donde pues, se puedan resguardar. Y a diferencia del cambio climático, que es esta variación de 30 años de temperatura y precipitación, estamos hablando de calentamiento global acerca de este aumento en la temperatura superficial del planeta que en largos periodos de tiempo se puede ver observado como cambio climático, ¿no? Entonces, calentamiento global hace referencia al aumento de la temperatura superficial del planeta, es decir, la corteza como tal
Y este calentamiento de la temperatura superficial del planeta sucede a raíz, como tal, de las actividades humanas. Normalmente la quema de combustibles fósiles, porque cuando nosotros normalmente llevamos a cabo la quema de combustibles fósiles, estos gases como tal de combustión se liberan a la atmósfera, que son los que conocemos como gases de efecto invernadero, y estos gases liberados a la atmósfera absorben como tal la energía del sol, la retienen, no la permiten reflejar como tal hacia el exterior, hacia el universo, y esta retención como tal de energía, de calor, hace que se empiece a concentrar hacia adentro, hacia el núcleo como tal de la Tierra y tiende como tal a influenciar la temperatura de la superficie del planeta. En largos periodos de tiempo, este aumento como tal de la superficie del planeta es lo que se puede observar posteriormente, dependiendo de la localidad, como cambio climático. Existen diferentes actividades que nosotros como humanos podemos llevar a cabo que contribuyen a la generación de estos gases de efecto invernadero, es decir, estos gases que tienen la capacidad de absorber esta energía térmica del sol, retenerla, no liberarla y evidentemente calentar hacia adentro como en una casa invernadero, ¿no? Para la producción de alimentos. La mayor parte de las actividades como tal humanas están relacionadas con el sector pues, energético, ¿no? Que observamos la extracción como tal de energía, la industria como tal del sector energético, la energía que se utiliza para llevar a cabo el transporte, ¿no? De mercancías, la energía que se utiliza para operar edificios, la energía que se utiliza para la producción como tal de combustibles que necesitamos para la cuestión de movilidad, pero hay otras actividades que también tienen como consecuencia la generación de estos gases. Por ejemplo, ciertos procesos industriales, como son químico, la producción de vidrio, cerámica, la industria del acero, la industria del cemento, tienden a generar como tal ciertas reacciones químicas que como resultado generan también ya sea dióxido de carbono o algún otro gas de efecto invernadero que tiende a liberarse también a la atmósfera si no es que se tiene como tal un circuito cerrado, ¿no? En la producción. La aplicación como tal de fertilizantes en el sector agrícola, el cambio, uso de suelo, incluso evidentemente la deforestación como tal de ciertos lotes para posteriormente producción de alimentos o gestión de ganado, genera como tal emisiones que se concentran como tal en la atmósfera y contribuyen al aumento de la temperatura superficial del planeta. También el sector de residuos, cuando nosotros, por ejemplo, no gestionamos nuestros residuos orgánicos y terminan como tal en un relleno sanitario, como sabemos, se genera gas metano y este evidentemente también contribuye a la absorción de energía térmica del sol y también como tal al efecto de calentamiento global. Principalmente existen hasta, bueno, ¿qué será? 6 gases de efecto invernadero que normalmente están dictaminados por el protocolo de Kioto, ¿no? El que más conocemos y el que más abunda es el dióxido de carbono, que directamente proviene de este gas como tal de combustión. Pero también podemos observar el óxido nitroso, que se libera al aplicar, por ejemplo, fertilizantes químicos en los diferentes campos como tal de cultivo. El metano que, por ejemplo, podemos generar ya sea por la gestión de ganado, ¿no? Por la entérica, así como también la, pues, descomposición de residuos orgánicos en rellenos sanitarios o vertederos abiertos. Y también tenemos los gases fluorados que normalmente tienden a provenir de fugas como tal de equipos de refrigeración, de climatización, que son los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, etc. Entendiendo un poco acerca de qué es este cambio climático, ¿no? ¿Qué es esta variación en largos periodos de tiempo, de clima, bueno, de temperatura y precipitación? Entendiendo que el calentamiento global sucede por este aumento de la temperatura superficial del planeta, por la generación de gases de efecto invernadero, ¿cuál es la relación con la huella de carbono? Y como sabemos, la huella de carbono es este indicador ambiental que va a cuantificar
la cantidad de gases de efecto invernadero que una entidad, ya sea una organización, un territorio, un proyecto, esté generando en un periodo de tiempo determinado. Y normalmente existen múltiples razones por las cuales una empresa, un territorio, algún organismo, institución, necesitará llevar a cabo la medición de su huella de carbono y posteriormente también diseñar un plan para la reducción de dichas emisiones. Como vimos en el chat, existen múltiples razones, particularmente solicitudes, por ejemplo, de clientes, de bancos, instituciones financieras, pero también por la parte como tal normativa, ¿no? Con la intención de llevar a cabo este cumplimiento ambiental en el lugar donde nosotros estamos operando. Si bien es cierto que existen múltiples maneras de llevar a cabo la reducción de emisiones, la realidad es que, número uno, ya está comprobado que las soluciones que las empresas necesitan para llevar a cabo la reducción de sus emisiones alineadas a la ciencia ya son comercialmente viables. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita inventar la rueda para utilizar equipos, ya sea que se tengan que sustituir o procesos nuevos que permitan como tal la reducción de emisiones de una empresa. Obviamente, o dependiendo como tal del sector, ¿no?, en el que nosotros nos posicionemos, serán distintas las inversiones que se tendrán que llevar a cabo para llevar a cabo esta reducción de emisiones. Sin embargo, ya están comercialmente disponibles, es decir, no tenemos que esperar como tal al desarrollo de nueva tecnología, al desarrollo de nuevos procesos, al desarrollo como tal de innovación. Y adicional a esto, se tiene desde el 2024 en el reporte de brechas de emisiones de las Naciones Unidas que el costo como tal para llevar a cabo la reducción, abatimiento de una tonelada de dióxido de carbono equivalente es en promedio $200 por cada tonelada que se quiera reducir, abatir. La realidad es que en la práctica existen múltiples soluciones de eficiencia energética, incluso de energía renovable, que van a estar muy por debajo de este valor promedio que se tiene en el reporte. Habrán incluso medidas que permitirán como tal generar estos ahorros a las empresas y esos realmente son los low hanging fruits e incluso los casos de éxito que te van a permitir a ti, cuando diseñes como tal un plan de acción, continuar con el despliegue de soluciones que a lo mejor cada vez van a estar más del lado de, ok, necesitamos llevar a cabo un despliegue como tal de financiamiento. Hasta este momento, ¿tienen de casualidad alguna duda acerca de los conceptos de cambio climático, calentamiento global, huella de carbono? No, todo bien. Listo. Entonces, ahora procedemos con la sección acerca de lo que es en sí el concepto de la huella de carbono. Como sabemos, la huella de carbono es un indicador ambiental que va a cuantificar la cantidad de gases de efecto invernadero que nosotros estemos generando, ya sea desde el punto de vista de una persona, de una organización corporativa, de un gobierno, de un territorio, de un proyecto, en un periodo de tiempo determinado. Para efectos de esta sesión, estaremos nos refiriendo a la huella de carbono corporativa, que normalmente es el indicador que se utiliza en las empresas para, como tal, comunicar su contribución en la generación de gases invernadero. Normalmente, cuando estamos hablando de la huella de carbono, observamos que existen diferentes gases de efecto invernadero y realmente, dependiendo de la liberación de dichos gases, ya sea dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, un hidrofluorocarbono, su contribución como tal va a ser mayor que lo que normalmente se estaría generando con el gas de referencia que es el dióxido de carbono, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo,
en nuestros procesos corporativos identificamos que existe generación de metano, es como si estuviéramos liberando hasta 27 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, pues es una contribución mayor a que si se estuviera quemando como tal ese biogás. Y cuando nosotros, por ejemplo, detectamos que existió alguna fuga de gas refrigerante en nuestros aires acondicionados, en nuestros mini splits, y detectamos, por ejemplo, que ya no están enfriando como normalmente lo hacen, bueno, ahí podemos detectar, ¿no? Que por cada, por así decirlo, kilogramo de refrigerante que nosotros tengamos que recargar en este equipo, estaremos hablando de cerca de 1.500, incluso 2.000, 3.000, dióxido de carbono, por así decirlo, equivalente que se van a estar generando por cada kilo de refrigerante que nosotros hayamos detectado en una falla técnica de nuestros equipos de refrigeración. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que los diferentes equipos y procesos en nuestras instalaciones pueden, uno, utilizar como tal gases refrigerantes, ¿no? Que contribuyen al calentamiento global, o también generar distintos gases de efecto invernadero, con la intención de que nosotros podamos no solo cuantificar nuestro inventario con base al dióxido de carbono, sino también lo podamos homologar a dióxido de carbono equivalente. Al final del camino, toda la información de nuestra huella de carbono se tiene que homologar en equivalentes de dióxido de carbono para que sea solamente en esta unidad lo que nosotros estemos reportando. Por lo tanto, de acuerdo al protocolo de gases de efecto invernadero, es importante tener en cuenta que la huella de carbono se debe expresar en toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y esto implica que nosotros tenemos que homologar la cantidad en masa, por así decirlo, que nosotros estemos generando de los diferentes gases de efecto invernadero al dióxido de carbono con su potencial de calentamiento global, con la intención de que al final, al sumar estos gases de efecto invernadero ya homologados, tengamos como tal la unidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Esto es clave, dado que es muy común, por ejemplo, observar tal vez en publicaciones, posts de Facebook, LinkedIn, etcétera, incluso en reportes como tal de comunicación de sostenibilidad, que no necesariamente se comunica en la unidad que debe ser, que es el dióxido de carbono equivalente, e incluso no necesariamente se utilizan las toneladas, a lo mejor lo comunicarán en kilogramos o tal vez en otra unidad como tal. Entonces, si lo vamos a hacer, hay que apegarnos lo más que se pueda al protocolo de gases de efecto invernadero. Como les comentaba, existen diferentes tipos de huella de carbono. Tenemos la personal y justo con la intención de que ustedes puedan conocer cuál es su huella de carbono en un año como tal particular, les tenemos aquí un pequeño link si lo gustan realizar, no es obligatorio, con la intención de que con una serie de 10 preguntitas, dependiendo de sus hábitos, consumos, puedan ustedes conocer cuál es normalmente su desempeño, ¿no? En la cuestión de acción climática. Incluso en este ejercicio de huella de carbono personal, pues existe como tal literatura que nos indica que nuestra huella de carbono personal debería ahondar entre 2 y 3 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año para que nosotros estemos alineados a lo que dictamina el Acuerdo de París. Entonces, nosotros estamos exigiendo como tal a las empresas, pero también como personas podemos llevar a cabo actividades que ayudan a esta contribución individual que en agregado suma a este efecto, ¿no? Que estamos buscando, que es la lucha, ¿no? En la acción climática. Entonces doy unos segunditos por si gustan escanear el QR. También en el chat está el link. Ahora bien, considerando que estamos utilizando el protocolo de gases de efecto invernadero, dentro de esta metodología, las emisiones se van a categorizar en alcances. Cuando estamos hablando de las emisiones
que suceden en nuestras propias instalaciones, ¿no? Físicamente, en nuestras oficinas, en nuestras plantas productivas o incluso en los activos que son propios como tal de la organización, como vehículos utilitarios, estamos hablando de las emisiones directas, es decir, de nuestro alcance 1. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del consumo de electricidad por parte, por ejemplo, de CFE o de algún otro proveedor, ¿no? Suministrador de energía renovable, estamos hablando de estas emisiones indirectas, dado que no suceden en nuestras propias instalaciones, sin embargo, están relacionadas directamente a nuestras operaciones como tal, ¿no? Y finalmente, cuando estamos hablando del alcance 3 o las otras emisiones indirectas, hacemos referencia a todas estas emisiones que se están generando a lo largo de nuestra cadena de valor, que no están siendo generadas en nuestras propias instalaciones y que tampoco están siendo generadas por estos suministradores como tal de electricidad que nosotros estamos utilizando. Cuando hablamos de alcance 3, nos referimos hasta cerca de 15 distintas categorías que será importante que nosotros como empresa validemos en cuestión de materialidad si nos aplican o no nos aplican, con la intención de poder llevar a cabo una cuantificación lo más completa, robusta posible. De acuerdo al protocolo de gases de efecto invernadero, nosotros, por ejemplo, podemos identificar en nuestras emisiones directas, es decir, alcance 1, las emisiones que se van a generar en nuestras fuentes fijas, que podrían ser, por ejemplo, pues plantas de generación de electricidad que tal vez utilicen diésel en nuestras oficinas, ¿no? Para que, pues por si se va la luz. En las fuentes móviles, que pueden ser, por ejemplo, vehículos utilitarios, montacargas, cuando nosotros, por ejemplo, participemos en sector acero, cemento, vidrio, químico, ¿no? Incluso farmacéutico, puede que existan procesos en nuestras plantas productivas que tal vez generen como tal gases de efecto invernadero, ¿no? Debido a alguna reacción, y ahí estaríamos hablando de estas emisiones de procesos. Son muy particulares a sectores industriales, ¿no? Y cuando tenemos ciertas fugas como tal de gases de refrigeración, estaremos hablando de emisiones fugitivas. Aquí también, por ejemplo, entran estas recargas como tal de dióxido de carbono en los extintores como tal a CO2, entre otro tipo como tal de sustancias. Cuando estamos hablando de alcance 2, es decir, estas emisiones indirectas, como les comentaba, se refiere a la generación de emisiones por el consumo normalmente de energía eléctrica en México. En el caso donde ustedes, por ejemplo, participen en proyectos de medición de huella de carbono regionales o globales, dependiendo de las características, por ejemplo, del lugar o del parque industrial, es posible que existan otros servicios de distrito, por ejemplo, calor de distrito o refrigeración como tal de distrito, ¿no? En el parque industrial, que entrarían también en la cuantificación como tal de emisiones indirectas, es decir, alcance 2. Y finalmente, cuando estamos hablando de nuestras emisiones de alcance 3, es decir, otras emisiones indirectas, estamos hablando de hasta estas 15 categorías que se pueden identificar a lo largo de nuestra cadena de valor. Cadena arriba, cadena abajo. Y dependiendo, obviamente, del sector al que nosotros pertenezcamos, será la materialidad como tal de cada una de estas categorías. Repasando un poquito, hablando de las emisiones directas, como vimos, son esas emisiones que suceden en nuestras propias instalaciones, ¿no? En el mismo lugar donde nosotros estamos llevando a cabo nuestra producción. Pero también puede ser, por ejemplo, en nuestras propias oficinas, en dado caso que nosotros seamos solamente comercializadoras o tal vez ofrezcamos servicios como tal de tecnología. Normalmente el alcance 1, dependiendo, ¿no? Obviamente de la actividad económica que realice la empresa, será las fuentes como tal de emisiones que se le estarán identificando como parte de su huella de carbono, ¿no? Y particularmente alcance 1. Cuando estamos hablando de C2, que esto pues normalmente sí o sí le aplica a todas las empresas, se refiere a normalmente a esta emisión que se genera de manera indirecta por el consumo de electricidad y ya sea que exista como tal
y sea técnicamente viable en el lugar donde se opera algún otro servicio de distrito, ya sea calentamiento o climatización de distrito. Para el caso particular de reporte de las emisiones de alcance 2, y sobre todo considerando que cada vez, afortunadamente, es más frecuente que las empresas ya sea tengan algún suministrador como tal de energía renovable, es importante diferenciar la cuantificación de las emisiones con base al método de ubicación, location based, que normalmente se refiere a cuantificar como tal las emisiones utilizando el factor de red del país, ¿no? Y en el caso particular del método basado en el mercado, estamos hablando de los factores de emisión asociados como tal a nuestros proveedores o suministradores de energía renovable. Y finalmente, para el caso de las otras emisiones indirectas, es decir, nuestro alcance 3, estamos refiriéndonos a todas estas 15 categorías que pueden ocurrir a lo largo de nuestra cadena de valor. Son emisiones que nosotros no podemos normalmente controlar, dependen de nuestros proveedores, dependen normalmente de las personas que estén utilizando, incluso los productos que nosotros posicionamos en el mercado, dependen también incluso de las condiciones de gestión de residuos, una vez que los productos que nosotros posicionamos en el mercado terminan, ¿no?, en algún lugar de gestión. Para el caso de alcance 3, empezando desde el punto de vista cadena arriba, estamos hablando para una empresa normalmente de giro industrial, manufactura, todas las emisiones asociadas por la compra de materia prima y de servicios para poder tener como tal los insumos que se van a llevar a utilizar para las actividades productivas, ¿no?, las propias instalaciones. Aquí entra también las emisiones atribuidas al transporte como tal de estos insumos hacia las propias instalaciones para posteriormente tener a cabo esa transformación. Las emisiones asociadas al transporte como tal de los productos, tal vez terminados, desde las propias instalaciones hacia la ubicación, por ejemplo, de un cliente. Entran las emisiones que indirectamente se generan al llevar a cabo viajes de negocios, aéreos o terrestres, para poder visitar clientes o posibles clientes o incluso proveedores para garantizar la calidad de ciertos insumos, por ejemplo. Hablamos acerca de las emisiones también que están asociadas al desplazamiento de los colaboradores para que se trasladen de su hogar hacia el lugar de trabajo y que pues evidentemente se están generando para que se lleve a cabo la actividad productiva de la organización. Hablamos también de las emisiones que indirectamente se van a generar en el centro como tal de gestión de residuos, debido a los residuos que la empresa está generando en sus propias operaciones, que son transportados como tal a este centro de gestión y posteriormente llevan a cabo el procesamiento, ya sea reciclaje, ya sea confinamiento, incineración o incluso como tal gestión en un relleno sanitario. Asimismo, tenemos, por ejemplo, las emisiones que directamente se van a generar por la renta de activos, por las franquicias, por las inversiones que tenga la empresa, por el uso como tal de los equipos, como les comentaba, de la empresa que posiciona en el mercado, y finalmente la disposición final de estos productos que se posicionaron en el mercado. Es importante que nosotros, cuando llevemos a cabo la medición de nuestra huella de carbono, siempre intentemos como objetivo que nuestro alcance 3 esté medido de forma completa. Es decir, tú tuviste que haber hecho una validación de las 15 categorías, aplica, no te aplica, ¿por qué? Sustentándolo con base a características de materialidad que se estipulan como tal en el protocolo, para que todo esto esté documentado, que al final tu inventario como tal de gases de efecto invernadero esté completo. Ahora bien, ya entendemos que para la huella de carbono es importante categorizar las fuentes generadoras de emisiones en los alcances. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que, una vez que ya identificamos las fuentes que nos aplican como empresa, podamos llevar a cabo el cálculo, ¿no?, de estas emisiones?
Cuando estamos hablando de medir, estamos refiriéndonos a la cuantificación de estos gases de efecto invernadero, ya sea por categoría de alcance, incluso por proceso, por equipo, ¿no? Y como saben, la estimación como tal de la huella de carbono requiere de dos variables, de dos elementos. Por un lado, nuestros consumos de actividad, que normalmente van a estar relacionados con estos consumos, ya sea de combustibles, pero también se puede referir al consumo de materiales, de servicios, incluso la generación como tal de residuos, todo lo que nosotros normalmente ya sea identifiquemos como una entrada de recursos, energía, materiales, así como también una salida, ya sea en el formato de productos terminados, productos no terminados, residuos, así como también energía que no necesariamente se está consumiendo. Y el otro elemento que necesitamos son los factores de emisión, que se refiere a esta cantidad como tal de gases de efecto invernadero que se van a estar generando por cada unidad de actividad que nosotros estemos utilizando en nuestras actividades como tal corporativas. Pero lo vamos a explicar un poquito en detalle. Entonces, cuando hablamos de consumo de actividad, nos referimos a esta cantidad ya sea de energía o de recursos como tal utilizados para llevar a cabo nuestras actividades. Es importante entender que no necesariamente solo se refiere al consumo como tal de energía, ¿no? Aquí estamos hablando de combustibles fósiles, energía eléctrica, energía renovable, los materiales de entrada que se necesitan, por ejemplo, para llevar a cabo nuestro proceso productivo, los empaques secundarios, los servicios tal vez que estamos contratando y que son necesarios para operar en el día a día. Sobre todo incluso ahorita con el aumento del uso de la inteligencia artificial, ya se habla acerca de contabilizar las emisiones en los procesos como tal de una organización con respecto al uso de inteligencia artificial en un año calendario. Estamos hablando de este servicio también o recurso como tal de transporte, que es tercerizado, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengamos una idea de que no solo nos referimos a energía en esta parte de consumo de actividad. Y en el caso de factor de emisión, para cada uno de estas actividades que nosotros podemos realizar, realmente se le puede atribuir una cantidad de gases de efecto invernadero que son emitidos al llevarse a cabo. Entonces, nosotros podemos identificar con base a tablas, ¿no?, de la literatura de factores de emisión la cantidad de gases de efecto invernadero que se generarán por 1 litro de diésel, 1 kilowatt de electricidad, pero también por una caja de cartón que nosotros necesitemos para empacar nuestros productos terminados, por tal vez 1 kilo de textil que tal vez nosotros necesitemos para llevar a cabo la maquila de ciertos productos, de ciertas blusas, camisetas en nuestras instalaciones, por cada kilómetro de desplazamiento que estemos nosotros contratando para que se mueva como tal el producto terminado hacia nuestro cliente final, etcétera. Con la intención de ejemplificar un poco ciertos factores de emisión útiles para llevar a cabo un ejercicio inventario de alcance 1, alcance 2. Aquí presentamos los factores de emisión asignados a diésel, gasolina, incluso gas natural, ya sea tanto para proceso como transporte, que son distintos, provenientes de la calculadora de Secretaría de Energía. Es importante aquí considerar que, bueno, con base a información y nuestro último conocimiento, todavía no se ha actualizado como tal la referencia, ¿no?, de 2025, ¿no? Y lo mismo sucede para el tema de factor de emisión. Estamos a la espera de la actualización como tal del factor de emisión de la red eléctrica de CFE. Es importante considerar que si ustedes hacen proyectos regionales o globales, por cada país donde ustedes tengan sitios operativos, será importante identificar el factor de red que le aplica a la ubicación como tal para que sea posible que ustedes reporten el alcance 2 con base al método de ubicación y en dado caso que tengan suministro de energía renovable, bueno, con base al método de mercado. Ok.
Antes de pasar como tal al ejemplo práctico, nos gustaría saber si tienen de casualidad alguna pregunta acerca de lo que es la metodología de huella de carbono. Veo, por ejemplo, la pregunta de Selene de cuándo se espera la actualización de los nuevos factores de emisión. Normalmente, y esto es con experiencia de los últimos por lo menos 3 años, se publicaba esta información para final de marzo, pero con base a lo que hemos observado de cierta comunicación de colegas, todavía no se tiene como tal una fecha de publicación como tal, tanto de la calculadora como del factor de red de CFE. Y aquí veo, por ejemplo, una pregunta de Noemí. Pregunta que si la huella de carbono puede realizarse de manera inicial solo para el alcance 1 o se requiere realizar los 3 alcances. Bueno, aquí para el caso, por ejemplo, de Noemí, si nos puedes platicar también incluso de tu sector, pero en general la obtención como tal de los consumos de actividad para tu alcance 1, alcance 2 e incluso parte de alcance 3 son normalmente puntos de información que deberían de tener ya en su empresa, ¿no? Entonces, incluso el que es, entre comillas, más fácil de calcular es el alcance 2, porque tiende a venir directamente de tus facturas de CFE, en dado caso que utilicen en sus ubicaciones energía eléctrica convencional, ¿no? Y ya para el caso de alcance 1, se estaría hablando de los registros, de los diferentes combustibles, fuentes fijas, fuentes móviles, y en el dado caso que existiesen recargas, por ejemplo, de equipos de refrigeración. Entonces, medida el alcance 1 y 2 podría ser como parte de tu fase 1 de medición de huella de carbono. Incluso yo ahí sugeriría que comenzaran como tal la validación de las bitácoras, tal vez de la gestión, bueno, gestión y también como tal la generación de los residuos en las propias operaciones, el tema incluso de viajes de negocios y desplazamiento de colaboradores, porque son estas 3 categorías de alcance 3 que directamente están relacionadas con sus operaciones del día a día y en teoría deberían poder tener como tal acceso a esta información, ¿no? Es directo, es un poco más sencillo versus tal vez las otras categorías de alcance 3 que podrían ser un poco más retadoras. Y pregunta Israel, ¿cuál es la diferencia de la huella de carbono a inventario de gases de efecto invernadero? Bueno, realmente la cuantificación como tal de los gases de efecto invernadero es el indicador que se llama huella de carbono, pero un inventario realmente se refiere a lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la huella de carbono corporativa. Entonces, podrían ser intercambiables como tal los términos. Y menciona Verónica, para la categoría 11, ¿ok? Que se refiere al uso como tal de los productos que la empresa normalmente posiciona en el mercado. Verónica, en su empresa, quiere calcular la huella de los equipos instalados. Si pudieran aquí platicar un poco de qué equipos son, ¿verdad? Tendremos el dato de tiempo de vida, no tenemos el dato exacto de cuándo se instalaron exactamente, afecta si un equipo se instaló en 2025 y otros 2020. Sí, normalmente para el caso de la categoría 11, normalmente está con base a, bueno, depende mucho de cómo esté modelada esa categoría, pero en la práctica se tiende a utilizar, por ejemplo, los productos que se posicionaron específicamente en el mercado en ese año de reporte que se está realizando. Y normalmente se considera, por ejemplo, la esperanza de vida de esos productos que se posicionaron en el mercado ese año de reporteo para evitar como tal cambios o fluctuaciones. Esa es, por ejemplo, una forma. Para otra de las maneras es que se tienen como tal consideración desde tu línea, puede ser, por ejemplo, 2020, la cantidad de equipos que están como tal operando actualmente en el mercado y tienes como tal el inventario de los equipos y anualmente vas calculando con base a no solo lo que tenías, sino también lo que se está agregando y evidentemente después de cierto tiempo lo que tiende a morir, por así decirlo. Y en general sí afecta si el equipo se instaló en 2025 y 2020 sí, porque en teoría tu producto debería volverse más eficiente a través del tiempo. Entonces, se asumiría que un equipo que se instaló en 2020 sería menos
eficiente que uno en 2025, ¿no? Y tal vez en 2025 los clientes que utilicen este equipo tal vez ya tienen, si es eléctrico, acceso a energía renovable. Entonces sí influye el año en que se está instalando y también qué tan nuevo es. Ahora bien, con la intención de proceder al ejemplo práctico de huella de carbono en una industria, por ejemplo, de producción de envases. Bueno, aquí pregunta Sugi Chávez, ¿repetía el fundamento legal donde especifica el cálculo de huella de carbono? Aquí comentaría que con base a las normas de información de sostenibilidad, que están alineadas a las normas de información financiera, cuando una empresa tiene que presentar sus estados financieros, que es diferente a una declaración ante el SAT, ¿ok? Cuando una empresa tiene que presentar sus estados financieros y tiene que someterse a un dictamen como tal, de acuerdo a las nuevas normas de información de sostenibilidad, las empresas están, pues, obligadas a llevar a cabo la redacción de notas en los estados financieros con base a estas normas de información de sostenibilidad y presentar la información de 30 indicadores básicos de sostenibilidad, que son estas NIS, los IPSOS. Y dentro de los IPSOS, que son estos indicadores básicos de sostenibilidad, existen 16 que son relacionados con el medio ambiente, de los cuales 12 se pueden responder con la huella de carbono y 3 están específicamente solicitando el reporteo de tu alcance 1, alcance 2, alcance 3. Pero con gusto les podemos compartir por el chat un link para que vean un poquito más acerca de las NIS y se preparen para esta cuestión de reporteo. Y finalmente, para la cuestión de alma del ángel, las categorías, por ejemplo, 5, que se refiere a residuos en las operaciones del alcance 3. La categoría 6, que está relacionada con los viajes de negocios. Y la categoría 7, que está relacionada con el desplazamiento de los colaboradores. Son 3 de las categorías de alcance 3 que sí o sí son fáciles de levantar en cuestión de información, de calcular, de estimar y de empezar como tal a integrar en tu medición como tal de huella de carbono y sobre todo el alcance 3, para que no sea como una limitante el tema del alcance 3. No necesitas tener toda la información para empezar. De hecho, directamente en tu primer ejercicio lo puedes hacer con información de tu día a día. Muy bien. Entonces, ahora con respecto a nuestro ejemplo práctico, considerando una industria de manufactura, en este caso es, por ejemplo, la producción como tal de envases para el sector alimentos y bebidas. Es posible identificar que tal vez existe consumo de combustible fósil, el caso del consumo de electricidad, el tema de los residuos, incluso el tema de suministro de agua, entre otros, ¿no? Y el primer paso para que nosotros podamos llevar a cabo este inventario de gases de efecto invernadero o medición de huella de carbono corporativa, ¿verdad? Es que necesitamos identificar como tal estas fuentes generadoras de emisión. Con base a nuestro protocolo de gases de efecto invernadero, que aquí, por ejemplo, vi el tema de la ISO 14064. Es importante nada más acotar, ¿no? Que nosotros aquí estamos presentando la manera en que se lleva a cabo la divulgación como tal de información con base al protocolo de gases de efecto invernadero, que es en estos 3 alcances con base a esta categorización de las fuentes generadoras de emisión, porque en el ISO 14064, de hecho, se presenta, es el mismo valor, pero se categoriza de manera distinta, entonces simplemente para tenerlo en el radar. ¿Ok? Pero identificando como tal las fuentes posibles que genera mi empresa, producción de envase, podemos tener el tema de consumo de combustible, ya sea por fuentes fijas, por el tema de vehículos utilitarios, incluso pueden existir fugas de gas o refrigerantes en mis equipos de aire acondicionado. Tenemos la cuestión de consumo de electricidad y evidentemente si nosotros estamos produciendo esta pequeña botella para posteriormente que nuestro cliente pueda envasar agua, ¿no? Tenemos la compra de materia prima y de servicios,
el tema de transporte de estos insumos, ya sea pellets de plástico o de cajas para empaque secundario a nuestras propias instalaciones, el tema de tal vez viajes de negocios para visitar a proveedores, el tema de desplazamiento de nuestros colaboradores, la generación, gestión de los residuos en las propias instalaciones, el tema de transporte de estas botellas ya terminadas hacia nuestros clientes para que posteriormente ellos las puedan utilizar. Incluso, por ejemplo, el tema de suministro, tratamiento de agua en dado caso que existan las propias instalaciones, ¿no? Debido a un servicio municipal, etc. Una vez que tenemos, con base al protocolo de gases de efecto invernadero, bien identificado cuáles son las fuentes críticas generadoras de emisión, ahora es importante identificar los consumos que se le atribuyen a nuestra empresa en ese año calendario que nosotros queremos reportar. Entonces, esto implica que si nosotros, por ejemplo, enfocándonos en el alcance 1 y 2, si tenemos consumo de combustible, tenemos que saber, bueno, cuál es la cantidad de litros, ya sea de diésel o gasolina, y la cantidad en el año 2025 que se consumió para tal vez operar nuestra planta generadora de electricidad, ¿no? En la propia planta. En el caso de que tuviésemos vehículos utilitarios, tenemos que saber ya sea el tipo de combustible que utilizan esos vehículos utilitarios, la cantidad de combustible que utilizó estos vehículos en el año, y en dado caso que tal vez no se tenga, o tal vez se tenga, por ejemplo, algún sistema de telemetría o de gestión como tal de las recargas, ¿no? En los tanques, bueno, ahí directamente lo podemos obtener desde este centro de gestión de información, pero en dado caso que no se tuviese, podemos hacerlo con base a la lectura como tal del odómetro, ¿no? De la distancia que tal vez se recorrió en el año que se va a reportar. En dado caso que no se tuviese, se puede partir de una estimación, ¿no? De la cantidad de kilómetros que tal vez pasó ese vehículo en ese año calendario. Dependiendo de la disponibilidad de información, existen distintas estrategias que pueden ayudar a hacer un primer saque en la cuestión de emisión. Lo importante es empezar y documentar todos los supuestos que se utilicen en dado caso que la información como tal no se pueda obtener de una fuente como tal medible, ¿no? Y en el caso como tal de consumo de electricidad, nos estamos refiriendo a esos kilowatt hora, ya sea de energía convencional por parte de CFE o de parte de nuestro suministrador privado, ¿no? Para energía renovable. Esta información se puede obtener directamente, por ejemplo, de las facturas de este tipo de servicios. Teniendo, por así decirlo, los consumos que necesitamos de las fuentes generadoras de emisión, ahora es importante identificar los factores de emisión que le aplican, ¿no? A los diferentes combustibles que nosotros detectamos en nuestra empresa, así como también para el tema de electricidad, bueno, la red que nos aplica en nuestro caso, ¿no? Considerando que hasta ese momento, ¿no? De nuestro entendimiento, todavía no se actualizan como tal los factores de emisión de combustibles, electricidad, por ejemplo, en México. Aquí estamos presentando aún la versión de marzo 2025 para el tema de los combustibles y de febrero 2025 para el factor de red de Secretaría de Energía, pero el factor de red, por ejemplo, es de 2020. Entonces, normalmente cuando ustedes están haciendo su ejercicio de cuantificación de emisiones, la buena práctica es utilizar el factor de emisión más actualizado posible, ¿no? Y perdón, aquí había un punto. En el caso, por ejemplo, de consumo de electricidad, es posible, en dado caso que tuviesen suministro de algún proveedor particular, por ejemplo, de cogeneración, que se solicite o incluso en el mismo sitio web de dicho proveedor encuentren el factor de emisión que se le atribuye al servicio que les está proporcionando. Aquí ponemos como ejemplo cómo, dependiendo, ¿no? Obviamente del tipo de cogeneración que se tenga, si proviene esta cogeneración como tal de combustible fósil, pues las emisiones que se estén atribuyendo por cada kilowatt hora de consumo podrían ser incluso muy similares a lo que se estaría generando por el consumo de energía de parte de CFE. Entonces es importante, incluso cuando ustedes están seleccionando algún proveedor de energía, entre comillas, más limpia, ¿no?
validen esta parte del factor de emisión, porque a veces nos toca con clientes que se sorprenden de encontrar que el factor de emisión de este proveedor, que entre comillas es más limpio, realmente no hace tanto impacto o diferencia como tal a que si se estuviera utilizando de fuente convencional, ¿no? Teniendo ya nuestros consumos como tal de actividad y nuestros factores de emisión, lo que sigue, si recordamos, es utilizar nuestra fórmula para calcular las emisiones, donde tenemos normalmente estos consumos de actividad, ya sea en litros de combustible fósil, en kilowatt hora de electricidad, multiplicado por el factor de emisión que se le corresponde, bueno, es que se le atribuye como tal a este tipo de combustible, ¿no? Entonces, aquí tenemos 100 litros de gasolina consumidos, por ejemplo, en el 2025, que ese sería nuestra actividad, y con base al factor de emisión de la calculadora del RENE, ¿no? De marzo 2025 para valores de 2024, tendríamos valor de 2.55 kilogramos de CO2 por cada litro de gasolina que estemos utilizando. Al multiplicar ambos elementos, nosotros generando las emisiones. ¿Ok? Es importante que recuerden que al final, cuando nosotros estemos reportando nuestras emisiones, tiene que ser en toneladas de dióxido de carbono equivalente, porque es la unidad que se utiliza con base al protocolo de gases de efecto invernadero. Para el caso, por ejemplo, que tuviesen tal vez un pequeño horno que utilice combustible fósil en las propias instalaciones, aquí de nuevo podemos observar que estamos hablando de diésel, cerca de 50 litros en ese año, por ejemplo, calendario, con un factor de emisión de 2.84. Al multiplicar ambos elementos, la cantidad de combustible diésel por su factor de emisión, es que tenemos nuestra generación de emisiones específicamente para esta fuente fija. ¿Ok? Al sumar, por ejemplo, nuestras emisiones de nuestra fuente móvil más nuestra fuente fija, tenemos cerca de 0.4 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Es muy importante que lo reportemos siempre en nuestras toneladas de dióxido de carbono equivalente. Y aquí estamos asumiendo que tal vez la empresa no tuvo ninguna falla en sus aires acondicionados para el tema como tal de los refrigerantes, ¿no? Para el caso como tal de alcance 2, que tiene que ver con la electricidad, es importante, número 1, identificar cómo es lo que vamos a estar reportando, ¿no? Si es primero con base al método de ubicación y si nos aplica el tema de método de mercado. Para el método de ubicación necesitamos el total de la energía eléctrica que nosotros compramos, ¿no? En este caso fueron 50,000 kilowatt hora en 2025 y directamente, como recordamos, se multiplica por el factor de red de CFE. Entonces, nuestra cantidad de energía eléctrica comprada total por el factor de CFE. Eso nos da 22,200 kilogramos de CO2 que posteriormente vamos a formar a toneladas. Para el caso de método de mercado, aquí es donde es importante considerar cuánta energía eléctrica nosotros compramos y cuánta energía eléctrica proviene de fuentes renovables. ¿Ok? Porque dependiendo del tipo de suministro, va a ser como tal la multiplicación que vamos a necesitar realizar, ¿no? Entonces, considerando que la energía que nosotros compramos de PPAs son cerca de 10,000 kilowatt hora y se garantiza, por ejemplo, que el factor de emisión de esta fuente de energía renovable, por ejemplo, paneles solares, es cero, que es importante validar. Aquí estamos hablando de cero emisiones por estos 10,000 kilowatt hora. Sin embargo, todavía nos quedan 40,000 kilowatt hora que también compramos ese mismo año, que fue lo que reportamos en el método de ubicación de los 50,000. El restante, que son estos 40,000, que siguen siendo de energía eléctrica convencional, sí tendrán que ser multiplicados por el factor de red de CFE. Entonces, como estamos observando, es una cantidad menor como tal de generación de emisiones por la comunicación de método de mercado. Si nosotros solamente nos limitamos a comunicar nuestro método de ubicación, estamos hablando de 22,2 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero si nosotros queremos demostrar
nuestro esfuerzo en la cuestión incluso de reducción de emisiones debido a nuestro suministro de energía renovable, podemos utilizar el método de mercado que nos estaría reportando 17.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Normalmente las empresas, cuando comuniquen sus esfuerzos de reducción en alcance 2, deberían estar reportando ambos y normalmente el valor que más se utiliza para demostrar como tal el resultado de reducción es el método de mercado. Pero ambos valores tienen que estar siempre presentes en el reporte como tal de comunicación. Ahora bien, una vez que tenemos como tal el cálculo, ¿no?, de nuestras emisiones, por ejemplo, alcance 1, 2, pero lo mismo seguiría con el tema de alcance 3, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esta información? El segundo paso realmente está enfocado en la reducción de esta huella de carbono. Pero para que nosotros podamos llevar a cabo esta reducción de nuestras emisiones, es importante seguir una serie de pasos para que al final nuestro ejercicio de descarbonización sea lo suficientemente robusto y creíble para nuestra comunicación como tal de progreso. Normalmente, y la buena práctica, para establecer como tal un objetivo de reducción de emisiones, es importante que nos alineemos a lo que estipula la iniciativa de objetivos basados en ciencia, ¿no? En el chat les van a compartir, por ejemplo, la liga de objetivos basados en ciencia. Normalmente, para que ustedes puedan determinar este objetivo de reducción, es importante que tengan, por ejemplo, por lo menos su alcance 1 y 2 para el tema del objetivo de reducción en las propias operaciones y en dado caso que ya tengan la medición de su alcance 3 y si el alcance 3 ocupa más del 40% de su huella de carbono total, es importante que también definan un objetivo de reducción para su alcance 3, es decir, su cadena de valor. Dentro de la iniciativa de objetivos basados en ciencia, directamente hay, por ejemplo, dos herramientas, dos Excelitos, donde si ustedes asignan estos tres valores, mi valor de alcance 1, mi valor de alcance 2, mi valor de alcance 3, les va a decir cuánto tienen ustedes que reducir año con año. Normalmente, si ustedes tienen como línea base el año 2020, el modelito, el simulador les va a indicar que tienen que reducir el 42% de sus emisiones para finales de 2030, que es este 42% que vimos al inicio de la sesión y que es el 42% que empresas líderes en cuestión de acción climática que comunican su proceso van a estar aspirando a lograr alcanzar para finales de dicho año 2030, ¿no? Entonces, esa es la narrativa que se está intentando empujar desde la parte corporativa, pero también incluso de las diferentes naciones, ¿no? Y evidentemente esto es a corto plazo, dado que todas estas empresas o iniciativas están aspirando a alcanzar las 0 emisiones netas para más tardar el año 2050. Sin embargo, existen incluso empresas que son mucho más ambiciosas y están aspirando a alcanzar las 0 emisiones netas para el año 2040. Existe esta iniciativa que está empujada, por ejemplo, por Amazon AWS, que se llama The Climate Pledge, y normalmente ahí van a encontrar una lista de empresas a nivel global que están haciendo todo su esfuerzo para alcanzar las 0 emisiones netas para 2040. Esto implica que a 2030 sus esfuerzos como tal de reducción de emisiones van a ser aún mayores que los que están aspirando tal vez a este 42% para 2030. Entonces, esto les da también una visión global de qué es lo que están haciendo estos pares que están realmente apostando este diferenciador como tal de acción climática. ¿Qué es lo implica? Bueno, más bien, ¿qué es lo que implica que nosotros estemos empujando nuestras estrategias de reducción de emisiones hacia las 0 emisiones netas? Normalmente, si nosotros, por ejemplo, estamos en escenario A, donde todavía tal vez no medimos nuestra huella de carbono, ¿no? O donde medimos nuestra huella de carbono, pero no hemos hecho la implementación de alguna iniciativa para llevar a cabo una reducción de nuestro consumo de electricidad, de nuestro consumo de combustible, para ser más eficientes en nuestra producción, reducir como tal la generación de mermas, etc. Es muy probable que estemos en el primer cuadrante, ¿no? Que es este lapso de tiempo donde nuestras emisiones van a estarse generando de manera similar a través del tiempo o incluso
es muy probable que nuestras emisiones estén incrementándose a través del tiempo porque no estamos haciendo realmente mucho, pero queremos vender más, porque naturalmente para los negocios, pues es en este mundo, ¿verdad? Algo inherente el querer crecer, el querer tener más mercado, el querer posicionarse. Y esto implica que van a necesitar más recursos materiales, energéticos y evidentemente va a haber un crecimiento como tal de la generación de emisiones. Sin embargo, cuando nosotros llevamos a cabo nuestra medición de huella de carbono, definimos un objetivo de reducción de emisiones alineado a la ciencia, tanto para nuestro alcance 1 y 2, operaciones, ¿no? Electricidad, y para nuestra cadena de valor, es decir, nuestro alcance 3. Adicional a definir estos objetivos, tenemos nosotros que identificar cuáles son estas palancas, cuáles son estas soluciones que si nosotros las llevamos a cabo, nos van a permitir empezar a tener estos ahorros en los consumos de combustible, en los consumos de electricidad, en los consumos de recursos, para llevar a cabo esta reducción de emisiones. Normalmente, los primeros, por así decirlo, esfuerzos de las empresas empiezan tal vez con capacitaciones a los colaboradores para influir en el cambio de comportamiento. Esto puede ayudar a reducir un 10% de las emisiones como tal operativas de la empresa. Posteriormente pueden tal vez llevar a cabo un programa de acompañamiento a los proveedores para por lo menos solicitarles información de, mira tu huella de carbono, tienes tal vez un objetivo de reducción, ¿qué estás haciendo para reducir tus emisiones? Lo mismo que nosotros estamos haciendo, se lo empezamos a solicitar a nuestros proveedores para empujar, por así decirlo, esta urgencia de reducir emisiones. Pero también parte de las medidas que nosotros podemos desplegar en este proceso de reducción de emisiones implica electrificar ciertos procesos que actualmente tal vez utilizan combustible fósil, llevar a cabo el suministro de energía 100% renovable en nuestras instalaciones, que nos reduce completamente nuestro alcance 2, disminuir como tal la generación de residuos en nuestras operaciones, incluso apostar por cero residuos en operaciones, zero waste to landfill, por ejemplo, entre otros, ¿no? Existen ciertas medidas para cada una de las categorías que nos apliquen como empresa que nos van a permitir a nosotros reducir poco a poco a través del tiempo nuestras emisiones. Finalmente, cuando nosotros nos estamos acercando a este escenario de las cero emisiones netas, ya sea en el 2040 o antes de 2040 para estas empresas que están comprometidas en The Climate Pledge o para 2050 para las empresas que están comprometidas en las iniciativas de objetivos basados en ciencia, implica que tanto las emisiones de nuestro alcance 1 y 2 como el 90% de nuestras emisiones de alcance 3 se han reducido de manera absoluta, ¿no? A menos que tengamos un objetivo de intensidad, pero se han reducido en un 90%. Y el resto, es decir, este 10%, que son las emisiones residuales, que ya no se pueden reducir realmente porque no existe tal vez sentido económico o viabilidad como tal en la sustitución o transformación de nuestros procesos, porque económicamente no hace sentido, mini reducción de emisiones, es cuando este último 10% de las emisiones residuales se pueden llevar a cabo un financiamiento climático de soluciones basadas en la naturaleza de alta calidad. Es decir, ese último 10% puede ser compensado al obtener, por así decirlo, estos créditos de carbono de alta calidad. Tiene que ser soluciones basadas en la naturaleza, garantizar que la remoción como tal de carbono sea por lo menos en periodos largos, 100 años. O sea, hay ciertos criterios que aplican para este 10% de emisiones residuales. No es cualquier crédito de carbono, ¿ok? Y es hasta el final, ¿ok? Cuando llegamos a ese punto de reducción del 90% de nuestras emisiones, más remoción como tal de las emisiones residuales, es que podemos llegar a estas cero emisiones netas. Y cuando vamos un poco más allá de las cero emisiones netas, que sería lo esperado, ¿no? ¿Qué más, qué adicional puedes hacer posterior al año 2050 o posterior al año 2040 si te unes a The Climate Pledge? Es que estaríamos hablando de carbono positivo, ¿no? Entonces, no sé si hasta este punto existe alguna duda o comentario antes de pasar al tema de ruta de descarbonización. O todo en orden.
Ok, súper. Bueno, como les comentaba, una vez que nosotros hemos definido un objetivo de reducción de emisiones para nuestro alcance 1, 2 y 3, es posible que nosotros podamos determinar ciertas medidas que nos aplican, obviamente, dependiendo de nuestras actividades económicas, ¿no? El sector en el que operemos. La palanca, no diría la más fácil, pero que es la que normalmente empieza a mover la aguja en una organización, y de esto radica que realmente la estrategia de reducción de emisiones funcione o no, implica el crear, por ejemplo, un comité de acción climática, tener un líder como tal de acción climática en la organización, ya sea como un puesto oficial o título honorífico, para que pueda poco a poco reclutar a colaboradores que también les mueva esta causa y en grupo, por así decirlo, definan como tal estas políticas de acción climática, talleres de socialización con los diferentes colaboradores, incluso validación de que se lleven a cabo las diferentes políticas y procesos de acción climática que se han establecido. Normalmente este cambio de comportamiento, ya sea por estos embajadores climáticos y posteriormente cascadeado hacia los múltiples colaboradores y posteriormente incluso los proveedores, tiende a reducir hasta un 10% de las emisiones que nosotros tenemos calculadas, por ejemplo, en nuestra línea base. Entonces, no hay que despreciar esta parte de tener como tal este organismo, ¿no?, de gestión dentro de la organización, las capacitaciones e incluso la distribución y validación de políticas enfocadas a la acción climática. Posteriormente, las soluciones que normalmente van a ser sugeridas por el equipo de mantenimiento o de operaciones datan de cuestiones de eficiencia operativa, ya sea sustitución de equipos, ¿no? Algunos que son más viejitos y justo caen en este momento tal vez de transición donde se puede sustituir y se puede aprovechar ahora esta iniciativa o narrativa en la empresa de reducción de emisiones para crear como tal el caso de negocio dentro de la misma, ¿no? Entonces, y se puede empujar también a esta sustitución de equipos. Tienden a enfocarse a ya sea equipos pequeños, modulares, para mejorar como tal la eficiencia energética, la cuestión como tal de electrificación también de ciertos procesos en dado caso que sea posible, o incluso validar si existen tal vez maneras innovadoras de llevar a cabo los procesos que actualmente se tienen y que a lo mejor llevan realizándose 15, 20, 30 años, ¿no? Posteriormente, una vez que se tiene, por así decirlo, ya cubierto esta parte de eficiencia en las propias operaciones, y que aquí depende mucho, obviamente, del tipo de sector, pero incluso para el caso de empresas que tal vez tienen oficinas o múltiples sucursales, la eficiencia operativa como tal de los edificios donde se llevan actividades como tal administrativas pueden reducir hasta un 40% como tal de las emisiones que se atribuyen como tal a estos lugares de trabajo, ¿no? Por todos estos sistemas HVAC. Entonces, no hay que despreciar o no hay que hacer menos las mejoras como tal en los edificios, porque realmente ya hay casos de estudio de éxito que demuestran que estas optimizaciones en los sistemas HVAC, por ejemplo, sí ayudan drásticamente a la reducción de consumo energético y evidentemente la reducción de emisiones. Para el caso, por ejemplo, de empresas normalmente de manufactura o incluso comercializadoras, ¿no? Evidentemente, el siguiente paso radica en involucrar a los propios proveedores para llevar a cabo este esfuerzo de reducción de emisiones en la cadena de valor. Y normalmente este ejercicio no solo basta con hacer una solicitud como tal a los proveedores, ¿no? Hacer cuestionarios o incluso en los procesos de licitación. También lo que se ha observado, que ya es una buena práctica, es establecer en tus contratos como tal, acuerdos contractuales, cláusulas climáticas que obliguen a tus proveedores, por ejemplo, a que se comprometan a reportarte de manera anual, no solo su medición de huella de carbono, sino también el progreso como tal estipulado año con año para que esté alineado como tal
a tu objetivo de reducción de emisiones, ¿no? Que eso es parte ya directamente de las buenas prácticas que nosotros estamos observando en empresas globales, ¿no? Adicionalmente, en esta parte de la descarbonización en la cadena de valor, data también esta estrategia como tal de abastecimiento. Una vez que se tiene como tal la información de los proveedores, las emisiones asociadas a cada tal vez tonelada de material que ustedes están adquiriendo de los proveedores, es posible identificar, ¿ok? Con base a esta información de los factores de emisión de cada producto tal vez que están obteniendo, darle un poco más de margen o compra de volumen a los proveedores que garantizan que los materiales tienen menos emisiones atribuidas como tal a su producción. Esta estrategia como tal de abastecimiento bajo en carbono también es otra de las buenas prácticas que se está observando, que se está utilizando. Y es por eso que en el inicio veíamos que hay ciertas empresas que tienen la capacidad y garantía de demostrar que sus productos son bajos en carbono y por ende los pueden vender a un precio incluso por arriba del mercado con ese premium price, dado que otras empresas que están buscando reducir sus emisiones están justo viendo la manera de acceder a este tipo de productos bajos en carbono para reducir las emisiones. Adicional, tenemos la parte, por ejemplo, de adquisición de energía limpia, ya sea para las propias operaciones, pero incluso empujando a que nuestros proveedores o clientes, dependiendo del tipo de producto que nosotros posicionamos en el mercado, también haga como tal esta transición. El tema ya como tal de los créditos de carbono, ¿no? Esta financiación de soluciones tiende a estar enfocada solamente a este 10% de estas emisiones residuales, una vez que nosotros ya logramos la reducción de al menos el 90% de nuestras emisiones, ¿ok? ¿Cómo es que normalmente se vería un plan de acción climático, por ejemplo, para el año 2026 e incluso inicio de 2027? Este es, por ejemplo, un plan de acción realista que podrían ustedes considerar para ver qué les aplica dependiendo de su grado de madurez en este momento y ya sea tomar ideas o construir sobre esto tal vez lo que ustedes ya tenían pensado. Como les comentaba, en dado caso que no se haya hecho como tal la medición de la huella de carbono y que justo comentábamos ahorita en el chat, el primer, por así decirlo, la primera fase que se sugería es por lo menos sí medir alcance 1, 2 y parte de 3. No tenemos 3 categorías que son fáciles de obtener información y fáciles de medir. En alcance tenemos toda la parte de residuos en operación, viajes de negocios, desplazamiento de colaboradores. O sea, no hay manera de que las empresas digan, no he medido alcance 3. Esas son muy sencillas de medir. Para el resto, en donde ya tal vez tengamos esta primera fase completada, el siguiente paso sería validar, ok, ¿cómo creo este tal vez comité para empezar a identificar como tal las soluciones, las políticas que nos puedan aplicar a nosotros como empresa y llevar a cabo este cambio de comportamiento, socialización de estas temáticas con nuestros colaboradores y empezar de todas maneras a empujar la aguja hacia la reducción de emisiones, ¿no? Normalmente, en dado caso que ustedes hayan terminado como tal el ejercicio de emisión de alcance 1, 2, parte de 3, la siguiente fase, y no se tiene que estar el siguiente año, puede ser como cada trimestre o cada semestre, si lo quieren ver así, empezar como tal la medición de su alcance 3. No es necesario tener la información lo más granular posible, porque independientemente de la calidad de los datos que ustedes tengan, siempre se puede llevar a cabo una primera estimación. Y esta primera estimación les va a permitir a ustedes llevar a cabo el diseño de una estrategia por lo menos robusta, encaminada hacia las categorías, por ejemplo, de alcance 3, que tienen más impacto de acuerdo a las actividades que ustedes realizan. O sea, no se tienen que esperar hasta tener la perfección como tal en la data para llevar a cabo este ejercicio. El siguiente paso data de desplegar como tal un comité de acción climática, porque como les comentaba, es importante la institucionalización como tal de estas actividades y la asignación como tal de responsabilidades para que se garantice, número uno, la identificación de las medidas, pero también posteriormente el despliegue de las mismas. Al final, el asignar como tal responsabilidades va a permitir que mientras pase el tiempo, no se limiten estos responsables a solamente hacer lo mínimo, van a encontrar soluciones adicionales, van a evangelizar, involucrar a otros colaboradores para que en cadena
se lleva a cabo la recolección como tal de esos ejercicios de reducción de emisiones. El tema de las políticas climáticas es importante para esta parte de la institucionalización, ¿no? Para entender qué es lo que se está aspirando a hacer como empresa, qué es lo que se valida como pues, el default en las operaciones de la misma y evidentemente también son evidencias que les van a servir para presentar como tal estos documentos en las múltiples plataformas de certificación, ya sea EcoVadis, ya sea para el tema de las auditorías SEDEX Meta, en el caso de Carbon Disclosure Project, etcétera, ¿no? Normalmente esta documentación, evidencia pública, les permite no solo institucionalizar internamente, sino también comunicar hacia el exterior qué es lo que están haciendo. Y finalmente, teniendo a esta cuestión de la medición, al comité, las políticas, también como tal un catálogo de posibles soluciones a implementar en los siguientes meses, es posible ya presentar a dirección este catálogo con los costos estimados o la inversión como tal que se va a necesitar a través del tiempo para el despliegue de ciertas soluciones que van a abonar a la reducción de emisiones. Ok. Antes de pasar a esta ruta de descarbonización, quisiera responder un poquito las preguntas que están en el chat. Aquí pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos sustentar esa reducción cuando los recibos de luz la mayoría de las veces no da el consumo real? Bueno, existen diferentes mecanismos, ¿no, Leonel, para garantizar que exista, por así decirlo, congruencia entre la factura de CFE y el medidor. Dependiendo obviamente del proceso interno en la empresa, existe como práctica esta obtención de información directamente del medidor para tener esos registros de forma digital y hacer el cruce de los datos. Esta es, por ejemplo, una práctica que nosotros hemos visto como buena práctica, ¿no? En diferentes empresas con las que colaboramos. Siempre se hace como esta validación de medidor con lo que se reporta en la factura, obviamente para también identificar discrepancias, ¿no? Uh-huh. Ay, perdón, se me movió el chatcito. Bueno, aquí menciona Ernesto Álvarez Cuevas de instalar paneles solares. Sí, exacto, la parte de energía renovable. Y posteriormente viene la pregunta de Israel. Podríamos pensar que el inventario de huella de carbono aplica de manera obligada en REN empresas de los sectores y subsectores que ahí indica cuando rebase 25,000 toneladas de CO2 y huella de carbono a todas las demás por beneficio propio. Bueno, sí hay dos cuestiones, ¿no? Cuando las empresas ya son identificadas como altamente generadoras y que sobrepasan este límite, ¿no? De las 25,000 toneladas, directamente existe esta obligación de, como tal, reporteo de las emisiones y la posterior verificación, ¿verdad? Por un organismo verificador. Esto es simplemente para garantizar que estas empresas están llevando a cabo las medidas que se necesitan para posteriormente llevar a cabo la reducción de emisiones. Ahora, dependiendo de los planes, de acción climática o las leyes de cambio climático a nivel subnacional o incluso a nivel municipal. Existe también, por ejemplo, en ciertas leyes de ciertos estados, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, ¿no? Donde está la ley de cambio climático de Nuevo León, existe también cierta solicitud a las empresas que están en un rango, me parece, menor a 10,000 toneladas que tienen que reportar a municipio y entre 10,000 y 25,000 reportar al Estado como tal esta información y arriba de 25 pues a la federación, ¿no? En la práctica, no necesariamente, aunque venga como tal en la ley estatal de cambio climático, significa que uno se tenga como tal el portal de tecnología para recibir la información como tal de las empresas. Dos, no necesariamente porque esté como tal en esta ley estatal de cambio climático implica que todas las empresas saben que lo tienen que hacer, no necesariamente significa que todos lo hagan incluso, ¿no? Y aquí esta cuestión de voluntaria o no,
pues viene en la ley, pero no necesariamente se hace, porque esta cuestión de enforcement, ¿no? De que se aplique como tal lo que está en la ley, tiene todavía como ciertas brechas. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Las empresas, por ejemplo, que tienen esta característica de reportar sus estados financieros con base a las normas de información financiera y que tienen que llevar a cabo dictámenes fiscales, ya están implementando el reporteo de los indicadores básicos de sostenibilidad, que implica la medición y reporteo de la huella de carbono, así como otros indicadores, tanto ambientales como sociales. Entonces, por diferentes, por así decirlo, ejes, se está empujando a que las empresas integren esta información de sostenibilidad también a sus estados de resultados. Ok. No sé si existe alguna otra pregunta. Ok. En el caso, por ejemplo, de una ruta de descarbonización para los siguientes 4 o 5 años, estamos hablando de que lo que podrían hacer en el año 2026 es realmente determinar esta línea base, no solo base en la cuantificación, sino también al equipo que va a empujar el desarrollo como tal de las políticas, de las capacitaciones y del primer levantamiento, por así decirlo, de soluciones que podrán ser desplegadas en los siguientes años para llevar a cabo la reducción de emisiones. En los años 2027, 2028, realmente la estrategia o la táctica debería estar enfocada en la implementación de estas medidas o soluciones que son de bajo costo, pero que realmente nos pueden garantizar a nosotros un ahorro de consumo energético, la parte de suministro de energía renovable, así como tal vez ciertos cambios en nuestra estrategia de abastecimiento para poder cosechar éxitos en la reducción de emisiones. Y finalmente, para los últimos, por ejemplo, 2 años, normalmente estará empujado esta inversión más fuerte tipo CAPEX para la sustitución de estos equipos que no necesariamente al inicio están siendo consideradas como las primeras, por así decirlo, opciones debido al precio que tiene asignado, no simplemente por esta cuestión de inversión. Sin embargo, las medidas que ustedes desplieguen entre 2026, 2027, 2028 van a construir el argumento como tal sustentado, robusto, para que sea más fácil el consentimiento como tal de llevar a cabo los proyectos en 2029, 2030. Obviamente depende mucho de la estrategia de sostenibilidad de cada empresa, porque hay ciertas empresas que ya están como tal operando en México que realmente están apostando un 200% a liderar como tal la acción climática, incluso en México. Entonces, esta ruta podría verse muy diferente en este tipo de empresas, donde tal vez están buscando alcanzar cero emisiones netas en las propias operaciones para 2030, ni siquiera para 2050. Ok. Y finalmente, con la intención de presentarles algunos ejemplos, casos de éxito de empresas con las que colaboramos actualmente para que se lleven un poco de inspiración tal vez para sus empresas. Tenemos estos 3 casos de sectores variados y también múltiples proyectos que siguen en operación y que evidentemente han cosechado sus esfuerzos, resultados a través del tiempo. Por ejemplo, esta empresa de sector financiero con alrededor de 15 sucursales, ¿ok? Lleva a cabo la medición de su huella de carbono en el año 2024 para el año de reporteo 2023. Actualmente lleva cerca de 3 años llevando este ejercicio y conforme ha avanzado, no solo se ha quedado en la medición como tal de la huella de carbono. En el caso de la institución financiera, por ejemplo, se ha llevado ya en 2 años consecutivos la medición de la categoría 15 del alcance 3, que se refiere a estas emisiones financiadas, ¿ok? Que normalmente pues, es la más compleja dentro de las 15 categorías incluso que están en el alcance 3. Parte de lo que ellos han intentado realizar es enfocar fuertemente, dado que pues, es una institución financiera y tienen ubicaciones en el centro y sur como tal de México,
este cambio de comportamiento en los múltiples colaboradores para que posteriormente con los diferentes socios de la Caja Popular lleven a cabo la transición de los servicios o créditos que ofrecen a los mismos socios. Parte de lo que se ha establecido también en esta cooperativa es particularmente fortalecer la cultura sostenible dentro de la Caja Popular, ¿no? Normalmente esta empresa ya tenía una estrategia enfocada en impacto social muy fuerte, lo cual ha posibilitado y facilitado hasta cierta medida tener por cada sucursal un embajador climático que realmente es el jefe como tal de la sucursal, que es quien va abonando a los múltiples colaboradores la asignación de responsabilidades en las múltiples categorías que les aplican en la huella de carbono de las sucursales para llevar a cabo la búsqueda de soluciones y la misma implementación de las mismas. O sea, en esta como tal, Caja Popular no se limitan a, tenemos sucursales, no podemos hacer nada, las emisiones están en nuestras emisiones financiadas, no, es trabajamos en las operaciones donde sí podemos y adicional diseñamos productos, servicios crediticios que abonen a la reducción también de nuestra categoría 15. Parte de lo que han estado estableciendo, posicionando, no solo en las sucursales, no solo con sus socios, sino también con la comunidad, es un programa de Caja Pío 12 se viste de verde, donde normalmente al hacer eventos comunitarios con, pues literal, ¿no? Las familias de tal vez sus socios promueven también estas prácticas al diseñar eventos bajos en carbono, eventos sostenibles, el diseño como tal de mercancías que tal vez se entregan considerando el impacto ambiental de las mismas. Parte de lo que se ha concretado en el 2025 es que por sucursal, por ejemplo, pueden ver incluso el desempeño, bueno, grado de avance en cada una de las categorías y criterios que se han detectado para llevar a cabo la reducción de las emisiones en dichas ubicaciones. ¿Qué quiere decir? No importa que seas una oficina, siempre hay soluciones que se pueden llevar a cabo e implementar, si es que se quiere, si existe como tal las ganas, ¿verdad? Y la intención de llevarse a cabo con la intención de reducir como tal el impacto ambiental. Y por lo menos posterior a la implementación como tal de este programa, el primer año se comprobó esta reducción como tal del 10% de las emisiones. 10, 55, 22, 21, 13, 94. Ok. Ahora bien, para el caso, por ejemplo, del sector metales, que normalmente es considerado como parte de estos sectores intensivos energéticamente, entre comillas, difíciles de abatir o en cuestión de reducción de emisiones, la realidad es que estamos trabajando ya 3 años con una empresa que se dedica a la producción de tubos de acero, ¿no? Altamente intensivo, y realmente desde la medición de su huella de carbono corporativa y despliegue de soluciones, como comentamos, bajo costo, cambio de comportamiento, establecimiento de un cargo honorífico de gestor de la energía en la planta, es que justo el primer año de su medición a la renovación como tal, la medición, redujeron cerca de un 15% de del consumo como tal eléctrico, que obviamente eso se refleja en un ahorro como tal en la facturación por la electricidad y una reducción como tal en las emisiones de alcance 2. Para este cliente, particularmente lo importante es que la solicitud como tal venía de su cliente ancla, ¿no? Extranjero, en Europa, y gracias a estos ejercicios que ha desarrollado, ha podido posicionarse con base a, bueno, revisiones y ranqueo interno de este cliente ancla, por así decirlo, dentro de las posiciones top para ser seleccionado como un proveedor clave, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, si bien el año pasado existieron ciertas, pues, pausas en proyectos donde normalmente estarían trabajando este tipo de empresas, gracias a su desempeño como tal en la cuestión de acción climática ambiental,
es que han podido ellos seguir operando, siendo que pueden haber empresas similares o pares que tal vez han reducido como tal su producción, ¿no? En el mismo sector. ¿Ok? Estas son parte de las estrategias que han realizado, como les comento, el rol de oficial energético en plantas, han llevado a cabo auditoría energética en colaboración con la Agencia de Energía Renovable de Nuevo León, llevaron a cabo el 100% de la sustitución de sus iluminarias por más eficientes y entendieron, por ejemplo, la tarifa de CFE para llevar a cabo pues cambios en su producción y evidentemente reducir como tal la factura. Particularmente han mejorado como tal su resultado en EcoVadis gracias a estos ejercicios y bueno, ellos ya tenían el distintivo SR, pero esto simplemente les permitió alinearse al nuevo modelo de CEMEFI con la parte de acción climática. Y finalmente, para el caso, por ejemplo, de operaciones en sector automotriz, tenemos el caso de cero residuos enviados a relleno sanitario. Este ejercicio implica que intentamos redirigir, por así decirlo, la generación de los residuos que estemos generando en nuestras propias operaciones a otros puntos de gestión con la intención de reintroducirlos como tal al círculo productivo, muy enfocado a lo que estamos actualmente viendo con la nueva ley de economía circular, ¿no? Existen diferentes, por así decirlo, metodologías que se pueden seguir para lograr este objetivo que al final intenta redirigir como tal la generación de residuos hacia esta reintroducción a círculos productivos, ya sea los cero residuos a relleno sanitario o incluso buscar la manera de que 100% de los recursos se puedan, por así decirlo, reutilizar, ¿no? Que tiene que ver con esta certificación Zero Waste. Para el caso de esta empresa del sector automotriz ubicado en Querétaro, por ejemplo, que al inicio, así como ustedes tal vez van a empezar a llevar a cabo su mapeo, ¿no? De la generación de emisiones de sus residuos en las propias operaciones, que es esta categoría 5, ellos hicieron su primer levantamiento, un ejercicio de realizar la primera como tal bitácora, que tal vez no tenían como tal ordenada, controlada, etcétera, ¿no? Y normalmente, como observan, una gran parte de los residuos sólidos urbanos iba destinado directamente a relleno sanitario. Entonces, esta estrategia en 2023, sin hacer nada, estaba generando alrededor de 92.5 toneladas de dióxido de carbono. Sin embargo, al implementar y buscar también, ¿no? Puntos de gestión que pudieran, por así decirlo, gestionar de manera adecuada los residuos que se estaban produciendo y particularmente llevarlos, redirigirlos a estos puntos de aprovechamiento, es que de 92 bajaron a 18 toneladas de dióxido de carbono, simplemente por buscar a dónde llevar estos residuos generados. Y como vimos también, sabemos que los residuos orgánicos que no son gestionados y que se mandan a relleno sanitario van a generar, debido a esta descomposición, pues metano, que este metano contribuye como un gas de efecto invernadero al calentamiento global. Entonces, que nosotros simplemente segreguemos en la fuente los residuos y le encontremos un mejor lugar para su gestión correcta, es que también podemos reducir nuestras emisiones y alinearnos a estas estrategias, ¿no? Que también pueden obtener otra certificación adicional al tema de la reducción de emisiones. Entonces, aquí un pequeño comparativo en cuestión de emisiones, dependiendo del tipo de punto de gestión. Y finalmente, sería todo de mi lado. Muchísimas gracias por la atención y la conversación en el chat. Muchísimas gracias. Otro un reconocimiento genial para ti, Meli. Muchísimas gracias al ingeniero Fernando también Maldonado. Los invito a todos los participantes que están el día de hoy a integrarse a Lluvia Consultores, que nos ha apoyado hoy con la plataforma y con todo su conocimiento, siempre apoyándonos al municipio. Te vamos a hacer llegar tu reconocimiento por medio de esta vía internet, y a todos los que están del otro lado, si quieren recibir su reconocimiento igual por parte de nosotros, regístrense al QR para que puedan poner ahí su información y se las hagamos llegar
de inmediato. También a Marisol, gracias por estar al pendiente aquí en el chat. Y bueno, creo que fue de grato ayuda para todos y vamos a empezar a manejar lo que es la reducción de energías y todo el renovable aquí en el municipio. Vamos a aplicarlas. Los invitamos luego que vengan también para acá para que les demos un fuerte Claro que abrazo sí. y de vuelta un fuerte aplauso para ti y muchísimas gracias y reconocimiento a ti y a todos ustedes. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, licenciada Vanessa, y muchas gracias también al municipio por la invitación y también al ingeniero Luis de Lubia Consultores por el acercamiento con ustedes. Así es, bueno, hasta luego, nos vemos próximamente. Nos vemos, hasta luego. Ya les dejamos el link para que hagan el llenado el formato de evaluación. Por favor, no se olviden para que les hagamos llegar su constancia de participación. Apóyanos con eso. Muchas gracias. Gracias, ingeniera. Un gusto conocerla y esperamos tenerla próximamente por acá. Bienvenida será.